Hola a todos. Vemos por espejo oscuramente. Esa es una frase que hace varios años la leí en el Corintios y siempre fue una frase que marcó una reflexión y un análisis de mi parte sobre ella. Vemos por espejo oscuramente. Y con el tiempo entendimos que esa frase significa cómo nosotros distorsionamos la realidad a través de paradigmas, creencias y otras cosas que vamos en el día de hoy a trabajar. Así que bienvenidos y vamos a disfrutar de Vemos por Espejo puramente, entenderlo, desglosarlo y que no nos queden dudas al respecto. Dice Corintios, ahora vemos por espejos puramente, mas entonces veremos cara. Básicamente cuando empezamos a tratar de entender qué significaba en nuestra vida ver por espejos, surge una pregunta. ¿Qué tan seguro estás tú, quien me estás viendo ahora, de que lo que ves, piensas o sientes es la realidad y no es una interpretación de la realidad? La neurociencia claramente enseña que la objetividad no existe. Existe la subjetividad. Y la subjetividad es simplemente una interpretación que nosotros construimos de la realidad. Inmediatamente nosotros ya tomamos la realidad y la interpretamos, así sea para describirla, ya dejó de ser la realidad y es una interpretación nuestra. Entonces, en la objetividad, cuando la gente dice yo soy muy objetivo, realmente no está hablando en serio, no está hablando verdad. La objetividad realmente no existe. Existe la subjetividad. Entonces, en nuestra vida cotidiana, no vemos la realidad tal como es, sino como nosotros somos. Nuestros pensamientos, valores, heridas y aprendizajes actúan como un espejo a través del cual todo se refleja. Entonces, es importante entender esto. Todo lo que nosotros interpretamos está permeado. Este es el mismo principio de por qué no debemos juzgar a los demás. Porque la única manera de nosotros poder entender por qué otro ser humano hizo algo parte del hecho de que lo estamos viendo desde nuestro propio espejo. Jamás un hombre podrá entender claramente lo que pueda sentir una mujer en determinado momento, ni viceversa. Igualmente, para poder definir y entender algo a cabalidad, deberíamos estar en el lugar de esa persona. Y eso es imposible, porque siempre vamos a ver un reflejo, una interpretación nuestra de esa realidad, entre comillas. Entonces, para entender un poco el espejo, como si es un símbolo de la mente. O sea, el espejo, cuando se habla bíblicamente de él, se habla como un símbolo de lo que es la mente humana. Porque en la antigüedad los espejos estaban hechos de metal y en ese metal se reflejaba todo con imperfección. Esos espejos no se veían como nos vemos hoy en día en un espejo de vidrio hermoso donde se vea la perfección todo, no. Eran espejos este, muy imperfectos. Así que cuando Pablo habla de nuestra percepción espiritual, la compara con un espejo de esos tiempos, que significaba distorsionado. No vemos las cosas como son, sino como están interpretadas por nuestra mente, si lo quiero resumir. Entonces, como repito, el espejo representa la mente humana. La mente, uno de sus principios es interpretar lo que observa. Por lo tanto, mm, siempre va a haber una distorsión de ello. Hay un ejercicio, ese lo hago yo en talleres presenciales, de escribir algo o decirle a alguien en el oído algo, y esa persona debe decírselo al que tiene al lado el mensaje,
Y normalmente hay unas 10 personas en la sala, por lo menos, o 10 personas en adelante. Y el mensaje original que yo di, cuando llega de vuelta, ya llega un mensaje completamente distinto al mensaje que se dio originalmente. Yo lo he hecho en varias dinámicas y es impresionante cómo se distorsiona. ¿Por qué? Porque es un principio de la mente, eso no lo podemos cambiar. En neurociencia está establecido que el cerebro no puede percibir la realidad directamente, sino que va a construir una versión interna. Y esa versión interna va a estar basada en las experiencias emocionales y en los recuerdos de la persona. Entonces entendamos siempre eso. La mente, para poder entender o asimilar algo o hasta memorizarlo, debe tener una asociación que es la que va a utilizar. Y eso es lo que se almacena y luego eso es lo que va a salir. Entonces es importante entender que por eso es que nada es completamente limpio, claro, si no hemos pasado por algunos otros procesos humanos de crecimiento, como procesos meditativos y hasta filosofar un poco. Ahora bien, por ejemplo, dos personas presencian el mismo hecho. Ese mismo hecho una persona lo ve como amenaza y otro lo ve como una oportunidad. Y es el mismo hecho. Por ejemplo, estás trabajando en una empresa y la vendieron. Muchos van a sentir, Dios mío, ahora nos van a votar a todos para meter gente nueva. Otros van a decir, no, claro que sí, va a haber una gran oportunidad para mí, porque esta gente va a ver mi potencial. Hay una historia que se estudia en ventas y es que envían por error dos vendedores de zapatos al mismo pueblo. Es una historia muy conocida, posiblemente la conozcan. Y van a un pueblo donde en ese pueblo nadie utilizaba zapatos. Viene el primer vendedor y llama, miren, yo creo que a mí me enviaron aquí por error, porque aquí nadie usa zapatos y aquí nadie vende zapatos. Le dice la operadora, bueno, no se preocupe, su reporte está listo, vuelva y se presenta a la sede para una reasignación. Hay un segundo vendedor que llegó al mismo pueblo y llama, mira, yo creo que se cometió un error con esta asignación, porque es que aquí nadie tiene zapatos y nadie usa zapatos y nadie vende zapatos, así que el pedido inicial que hice está fallo. Yo creo que tenemos que tener como 3 veces más de lo que pedimos originalmente. El mismo hecho, es diferente interpretación. Y cada caso está basado en las experiencias que cada quien vivió. Y de las experiencias que cada quien vivió, va a tomar una conclusión de éxito o de fracaso, de alegría o de tristeza. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lugar te ubicas tú? ¿Te ubicas en el que no hay zapatos, mejor me voy, o no hay zapatos, ahora yo le voy a colocar un zapato a cada quien en este pueblo? Eso tenemos que tratar de entenderlo. Es el mismo principio. Tanta gente que le tiene miedo a los viajes y dice, yo no voy a tal parte porque es peligroso, yo no voy a tal parte porque es peligroso. Ustedes no han visto cómo hoy en día hay una cantidad de youtubers viajando hasta para los sitios más peligrosos del mundo y no se murieron. Entonces, no se mueren porque simplemente nos han vendido una percepción equivocada de algunos sitios. Nos han hecho pensar cosas como no son. Porque el mundo no es como es, sino como nosotros somos al mirarlo. Lo que estamos viendo del mundo es lo que nosotros somos al mirarlo. Yo, como venezolano que vive en Venezuela, a veces me asombro de la visión de personas que se fueron del país sobre su propio país, de que les da miedo venir, de que esto está tal, de que aquello, más allá de un tema de, que, no, de política o no política, que no es el caso, ¿cómo les va a dar miedo venir a su país? O sea, si por algún sentido, si es por delincuencia, por la razón que sea, ahora hay menos delincuentes en el país. Entonces, ¿cómo te va a dar miedo tu país? Entonces, o hay personas, por ejemplo, yo vivo en Maracaibo, Estado Zulia. Recientemente, ayer, hubo lo que llaman la bajada de la Virgen del Chiquinquirá, y a mí me impresiona ver la gente llorando y sufriendo porque no estuvieron en su bajada y yo ni voy. O sea, y entonces es un trauma, digo, va, el que debería estar para allá soy yo y ellos deberían estar para acá. Pues, porque a mí no me importa. Y ojo, yo soy católico, ¿no? O
solo que no lo veo con la misma necesidad que lo puede ver otro y es válido, ¿no? Porque la vida es como cada uno de nosotros lo vemos. Entonces, ni yo puedo opinar nada de ellos, ni yo puedo opinar nada mío porque ya lo dijimos. Cada quien lo va a ver desde su lente, desde su condición, desde todo lo que fue su vida y su infancia y etcétera, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, nosotros tenemos que empezar a analizar un poco que estos filtros, eso que hace que veamos por espejos puramente, son filtros, que son, son los valores, las creencias y nuestros paradigmas. Entendamos por paradigma, no vamos a definirlos todos. Yo he sido hoy en la Mastermind clase de 1 hora o más por cada uno de estos elementos. Aquí hay personas que conmigo que han estado en esas clases. Pero por decir, un paradigma es un conjunto de ideas que definen lo que creemos posible, correcto o verdadero. Y nuestros valores y creencias son filtros a través de los cuales juzgamos y actuamos, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, el paradigma, volviendo más al ejemplo del paradigma, yo no sé si ustedes saben que el Compact Disc se hizo en los años 70, pero no sabían qué hacer con él. Entonces estaba archivado, lo diseñó Itachi, si mal no recuerdo. Entonces, lo tenían archivado porque no sabían qué hacer con él, porque en un CD cabían demasiadas canciones, porque los primeros CDs eran del tamaño de los antiguos LPs. Entonces, ¿qué pasa? Habían una infinidad de canciones y eso no era comercial. Tardaron más de 20 años en darse cuenta que podían reducir el tamaño del compartir, porque ya no se necesitaba la medida que era la medida necesaria para que el fonógrafo se pudiese mover en el disco. Eso no era necesario en un compartir. Un día, por alguna razón, por error también, una empresa, no recuerdo ahorita, creo que fue Itachi, no recuerdo cuál fue, desarrolló un disco duro muy pequeño. Cuando desarrollaron un disco duro muy pequeño, le dijeron, ay, ¿para qué lo vas a usar? Estamos hablando de los años 90. En los 90, ¿para qué sirve un disco duro tan pequeño? Si no se podían hacer computadores tan pequeños tampoco. Era más el gasto de hacerlo, pero había nada más aproximadamente unos 100.000 discos hechos que ellos hasta construyeron y tenían técnicamente abollados. El área de innovación de esa empresa contactó a Steve Jobs, el fundador de Apple, y le dijo, ¿qué podríamos hacer con un disco tan pequeño? ¿Podrías ayudarnos a pensar qué hacer con eso? Steve Jobs se llevó el disco, lo miró, le copió música y dijo, si le pongo un sonido, audífonos o cornetas o un dispositivo, puede ser. Y dijo, bueno, creó el iPod y desarrolló el famoso iPod, que cambió el mundo en cuanto a la música. Por error, esa historia no la recuerdo tan a detalle, investiguenla si quieren. Por alguna razón se cometió un error en una fábrica que trabajaba con maíz y el maíz lo convirtieron en unas hojuelas, lo que hoy llamamos conflay. Y tenían toda la producción por error convertida en eso y no sabían qué hacer con eso. O sea, ¿qué podemos hacer con eso? Se perdió esa producción. De alguna forma u otra, creo que ellos lo regalaron a los empleados. Me perdonan que no recuerdo textual la historia. Pero, ¿qué pasó? Que descubrieron el cereal. Un empleado le echó leche, le echó azúcar y descubrieron que bien. Y fíjense hoy en día todavía cómo la industria, el cereal es una industria y casi se da por error. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos las cosas? Porque no está dentro de los paradigmas. No podemos ver aquello que se salió del patrón común. Y para poder verlo hay que pasar por todo un proceso complejísimo, que no es el tema de hoy. Pues estaríamos hablando del desarrollo de la evolución de la conciencia humana, ¿no? Pero la realidad es que no podemos ver algo que está fuera de nuestras creencias y algo que está fuera de nuestros paradigmas, si no se usa, no se sabe. Y el famoso ejemplo de por qué. Les dejo que me investiguen y me lo dejen en los comentarios acá, en el canal de YouTube, en el video, por qué los vehículos tienen el ancho que tienen. Quienes han estado en mis clases saben por qué los vehículos tienen ese ancho. Porque los vehículos no son más anchos, son más angostos, aunque ya se están haciendo más angostos,
y más anchos también, pero ¿por qué durante más de 100 años los vehículos tenían una medida específica? Te lo dejo para que me lo comentes, me lo digas en los comentarios. Yo les voy a responder en los comentarios de YouTube si es correcto o les contaré la historia. Entonces es importante entender que estos paradigmas no solamente existen en cosas externas, sino en cosas internas. Aquello que nosotros hemos dado por realidad emocional, mental, psicológica, acción, creencias, valores, nosotros no nos vamos a salir de esos paradigmas, porque es lo que nosotros aprendimos. Por eso era que la abuelita decía que no te puedes bañar en la playa en Semana Santa porque te vuelve pescado. Entonces, este, es importante entenderlo. Si nosotros crecemos con un paradigma de que la vida es una lucha, nos vamos a pasar toda la vida luchando. La clase que dimos la anterior, pasamos toda la vida luchando y en una eterna lucha porque ese es el paradigma. Si yo creo que las personas no son confiables, esa idea cada día de mi vida lo voy a ratificar en cada cosa que pase. Porque cada cosa que pase yo la voy a ajustar y adaptar a ese paradigma que, que yo estoy teniendo. Y como tal voy a estar viviendo esa verdad, que no está en verdad. Si valoro el éxito material sobre el bienestar, veré veré en mi valor personal en lo que yo posea. Entonces, si no poseo nada, me voy a sentir mal. Un paradigma de esta época, que mientras más te siguen, más vales. Tú puedes ser tremenda persona, tremendo profesional, un conocedor número uno y que nadie te siga en las redes. La gente hoy en día busca cuánta gente le sigue, cuántas vistas tiene. Y eso no tiene que ver. Eso es un paradigma del tiempo presente. Entonces, eso todo tenemos que analizarlo y entender que son esos paradigmas, esas ideas y esos valores lo que hacen que nosotros podamos definir lo que es una persona. Cerrando esta idea, en alguna oportunidad la gente nunca entendió por qué con tanta libertad que le dio el Shah de Irán a las mujeres iraníes, ese mundo en Irán se acabó y entró la dictadura del Ayatollah Khomeini. Yo tuve unos amigos de Irán y yo les planteé la duda que yo tenía y fue precisamente una persona que vive aquí en Occidente, pero que es de origen iraní, que dice, es que tienes que entender que la mujer iraní de los 70 cuando le mandaron a quitar el velo, ellas se sentían como que si a la mujer de aquí la mandaran a salir sin camisa a la calle. Se sentía que estaban prostituyéndola, porque es lo que es el sentir. Cuando les ponían esas películas o novelas norteamericanas, también sentían que les estaban vendiendo una publicidad sexualizante, maligna, dañina, que terminó acabando en parte con que la gente prefiriese que volviese una dictadura del Ayatollah Khomeini a un libertinaje, según ellos, de, de parte de Occidente. Entonces la mujer occidental dice, pobre mujer de aquella zona, porque la obligan a estar toda tapada, y la mujer de ella dice, pobre mujer las de Occidente que las obligan a estar medio desnudas, que las tienen prostituidas y son objetos sexuales. ¿No? Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que esa gente se casan, los árabes pueden casarse hasta con tres esposas? Y dice, oh Dios mío, y qué promiscuidad. Y la respuesta de muchos de ellos es, nosotros podremos casarnos con tres esposas, pero ¿cuántos de ustedes tienen la esposa y la amante o tienen más de tres divorcios? Claro, y cuando empezamos a comprender un poco la cultura de aquella zona, entendemos que el segundo matrimonio y tercer matrimonio de ellos normalmente hoy en día son casi divorcios. O sea, de hecho, un segundo matrimonio en esa cultura es una desgracia para la primera porque significa que no fue suficiente. Entonces son otras culturas, otros paradigmas, otros valores. Y es muy difícil nosotros juzgar la condición de ellos desde aquí o ellos la nuestra desde allá. Y pasa lo mismo con todo el escándalo que ha habido con el tema del Dalai Lama, que si su acción con el niño fue positiva o negativa, eso solo lo pueden decir los padres del niño.
No lo podemos decir nosotros porque hay ciertas condiciones en la cultura de allá que podrían permitir esa condición. No estoy ni defendiendo ni juzgando, solo que no estamos allá para hablar de ese tema. Porque es lo mismo, es el principio de vemos por espejo, por seguramente. Ahora bien, ¿cómo se distorsiona la realidad? Es una mezcla de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestro ego. Entendamos que la amígdala, que es donde reacciona, es donde están las emociones, reacciona primero de tal forma que opaca a la corteza prefrontal. Entonces, la realidad es que cuando vemos algo, no lo estamos viendo con el análisis de la mente, lo estamos viendo con la emoción del momento. Por eso es que a veces hacemos cosas y luego cuando pasamos a reflexionarla nos dimos cuenta que nos equivocamos. O si hemos consumido algún inhibidor de la corteza prefrontal, es decir, estamos ebrios, menos lo vamos a pensar. Hay personas que han hecho actos criminales en exceso de alcohol porque se les, vamos a decir, la corteza prefrontal no reacciona, los atacan emocionalmente y solo reacciona la amígdala y bueno, ahora imagínense o entiendan que cuando captamos algo desde una emoción, nosotros no estamos captando sino lo que la amígdala interpretó con una mente apagada, en bajo fuego. Entonces, ¿qué pasa? El otro problema es que las emociones activan memorias y la memoria cambia la percepción. O sea, yo veo algo que se parece a algo que me pasó e inmediatamente yo voy a proyectar como realidad que va a suceder lo que me pasó a mí en condiciones parecidas. Y no siempre las condiciones parecidas son lo mismo, ni tienen el mismo fin. Pero la interpretación que le damos sí. Y otro punto con el ego es que el ego siempre debe tener la razón y protege sus creencias, incluso hasta las que les duelen. Tanto al ego le gusta tener la razón que por eso hay programas como ¿Quién tiene la razón? Que ya por ese nombre ya fueron éxitos por años de la televisión. Entonces, ¿por qué? Porque el ego siempre busca tener la razón y tener la razón es que mis paradigmas, mis valores son los que son. Por lo tanto, yo todo lo voy a interpretar y lo voy a juzgar así. ¿Y eso qué pasa? Me va a impedir ver la verdad. Me va a hacer ver oscuramente por espejos. Ahora bien, por ejemplo, llega alguien y te mira sin sonreír. La mente puede decir, está molesto conmigo, pero ¿y si solo está cansado? Lo malo es que cuando yo digo, está molesto conmigo, se empieza a construir una historia, empiezo a buscar por qué está molesto. Ah, sí, seguramente aquel día cuando yo estuve apurado y pasé y no lo vi, quizás estaba allí y yo no lo saludé. O no, se está vengando algo que yo le hice en la salita de Kinder hace 50 años. Se está vengando hoy. Entonces, los invito y los remito a ver mis clases sobre enmarque, que están en el canal, porque también es una forma de trabajar esta parte, enmarcando en positivo y no en negativo, porque no entender que no sonrió porque está cansado y ya, y dejar de pensar de que los demás hacen algo por una razón que no me han dicho. Así que tengamos cuidado con eso. Un espejo empañado, por ejemplo, por el vapor del baño, el rostro está ahí, pero no se distingue. Entonces es lo mismo. Porque así está nuestra conciencia cuando la mente está llena de juicios. Dejemos los juicios a un lado, dejemos de entender, o sea, de tratar de entender el por qué otros hacen algo que posiblemente nada tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y para ello tenemos que limpiar el espejo. ¿Cómo limpio el espejo? Con autoobservación. La gente que está en mi mastermind sabe claramente
o antes hemos trabajado semanas enteras solo la autoobservación. Las 1000 formas de autoobservación. Pero una forma muy sencilla, todos los días pregúntate cómo te comportaste, qué tal tu día, en qué momento perdiste el estribo, las cosas que te sucedieron, cuando viste algo que te molestó, ya venías molesto, si te molestó algo, ¿por qué te molestó? Si pasaste un día que sentiste estresado, ¿por qué estresado? Obsérvate, obsérvate a ti mismo. También puedes sumarle a estas observaciones por otros. Alguien de mucha confianza que tú le puedas consultar cosas de ti que va a ayudar a ver. La práctica de silencio y la práctica de meditación, del cual nosotros le hemos venido enseñando también públicamente en el canal y en nuestras actividades privadas también. Meditar. Meditar nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nos ayuda a tener mayor equilibrio y sobre todo a saber quiénes somos. Pues la meditación no es solamente un tema mental, la meditación es un tema que afecta el cuerpo físico, afecta nuestras emociones y nuestros pensamientos. Meditando aprendemos a reconocer nuestros pensamientos, aprendemos a reconocer nuestras emociones y aprendemos a reconocer nuestro cuerpo. Porque la gente a veces no conoce su cuerpo. Como lo digo yo muchas veces en las clases, se sientan con una llave en el pantalón encima de la llave y ni sienten que están encima de una llave, porque no están conscientes de su cuerpo. Tenemos que aprender a ser conscientes de nuestro cuerpo y reconocernos, reconocer todo nuestro cuerpo, poder sentir hasta el dedo gordo del pie. ¿Cómo podemos también limpiar el espejo? Con perdón y gratitud. Cuando ustedes aplican la ruta del perdón tal cual se la hemos enseñado a ustedes, bien organizadito. El perdón nos permite empezar a darnos cuenta que la mitad de las veces que necesitamos perdonar a alguien, lo necesitamos perdonar más por nuestras interpretaciones de lo que la persona hizo que lo que hizo. Porque lo juzgamos desde nuestra base, desde por qué yo habría hecho algo. La gratitud también es una maravilla porque la gratitud nos permite siempre ver el lado positivo de las cosas y ya hace que nos salgamos de la media de las creencias generales y nos lleva a él. Y la reprogramación mental es el cuarto aspecto. Hablar de reprogramación es todo un universo, o sea, de cosas, de opciones, desde lo que es desde la neurocodificación hasta aprender afirmaciones, aprender inteligencia emocional. Es un mundo inmenso al cual yo me dedico a enseñar. ¿Quieres aprender reprogramación mental? Mantente en el canal, sígueme, sígueme en las redes, aprende todo lo que puedas y te aseguro que en poco tiempo tu vida va a empezar a cambiar. Y te invito a que vayas a los testimonios de YouTube y de Instagram y veas que hay personas que lo han vivido y puedes cambiar, pero depende de nuestras ganas de verdad de aplicar estos 4 elementos en nuestra vida y algunas otras cosas más que vamos aprendiendo cuando estamos en ese proceso de crecimiento interior. Ahora bien, el propósito no se trata o no es cambiar el mundo que vemos, sino de cambiar la manera en que. Y me voy a ir con una reflexión importante. Hay gente que me dice, este mundo está horrible, es fin de mundo. Y yo siempre digo cuando me dicen esto, no, ni está horrible ni es fin de mundo. Vivimos una época donde la tecnología nos permite estar sabiendo lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Pero este mundo, como lo vemos convulsionado y con una cantidad de defectos, es un mundo que año tras año ha ido creciendo y mejorando. Un mundo donde hay más derechos, un mundo donde hay más valores, un mundo donde ya hay menos esclavitud, un mundo donde hay menos dictaduras opresivas, un mundo donde una persona puede viajar, una dama puede viajar a cualquier lado del planeta y volver sana y salva. Cuando hace menos de 200 años las mujeres no podían salir solas porque a 5 cuadras de su casa eran secuestradas y robadas. No significa que hoy en día no haya trata de blancas, no estén sucediendo cosas, pero la humanidad está mejorando. Los derechos están evolucionando. La gente está empezando a despertar. Pero ¿qué lado del mundo quiero ver? El lado oscuro de un mundo que cada día está peor
o el de un mundo que cada día mejora? ¿Qué quiero ver? ¿Medio vaso lleno o medio vaso vacío? Ustedes eligen. Lo que sí les puedo decir, que en la medida que elijan ver lo bello y lo hermoso en sus vidas y el bien en sus vidas van a presentar esas diferencias y esos cambios paulatinamente porque estamos transfiriéndonos de estar de una actitud mental negativa a una actitud mental positiva, para que cada cosa que suceda la asumamos. Yo no creo en esos cuentos del New Age de que todo va a cambiar externamente a la perfección, de acuerdo a mis deseos y caprichos. No, yo creo que las cosas pueden mejorar mucho y también podemos aprender a ver las cosas buenas y también a ver las cosas buenas en las malas. Entender que en las malas hay aprendizaje. Entender que lo que llamamos malo es una condición que me está afectando de algo que está sucediendo. Y es que ese algo puede cambiar. Y que no hay nada en el mundo que no esté al alcance de mi mano. Es decir, que cuando yo decido ver el mundo bello y ver el mundo como un sitio donde puedo ser feliz, ese mundo va a ser así. Me despido, nos vemos en una próxima oportunidad donde les presentaremos otro nuevo tema a compartir.